Petro no cumple orden del Consejo de Estado y transmite por canales nacionales Consejo de Ministros. Mentirosos. ¿Por qué la prensa tradicional de Colombia se encostró en la mentira? Esto no es un Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros tiene su formalidad, sigue después de este programa en los canales públicos. Esta es una alocución presidencial. Y si nos van a censurar las alocuciones presidenciales, entonces mejor den el golpe de Estado y veremos si ganan. Entonces no digan mentiras, la prensa no está para decir mentiras. Su misión fundamental es la verdad, señores del tiempo. O señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que nos está debiendo 1.800.000.000.000 de pesos guardaditos en sus bancos porque no hizo la carretera de Lobo Guerrero. ¡Págueme la renta! Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando del sancocho, del escándalo, del frenesí, de la tragedia, de la lloradera, del drama que armaron los de la oposición, porque son absolutamente todos, con sus periodistas mercenarios, con sus bodegueros, con sus influenciadores, mejor dicho, todos los que se creen acá, que pertenecen a las familias de bien, que porque Petro ayer nuevamente mostró la jeta en televisión privada, que porque Petro ayer nuevamente salió a mover ese guarguero y nuevamente salió a hablarles a los colombianos, que cómo puede ser posible que este guerrillero salga en la televisión privada, que es que nadie lo quiere ver, que alguien haga el favor y le cierra el pico a este señor, que estamos cansados. Decían ayer los divinamente, caray, que casualmente son los dueños de esos medios de comunicación y que casualmente son los que financian a los políticos de derecha y que casualmente son los que terminan poniendo presidente y bancadas en el Congreso para que legislen en favor de ellos y para que les mantengan el bolsillo tranquilo, y que casualmente también son los enemigos de la consulta popular que el señor Gustavo Petro llamó ayer a hacerla ya urgentemente en este país. Mejor dicho, los dueños de absolutamente todo en Colombia, indignadísimos que porque Petro salió una hora en televisión privada y que porque eso no puede ser posible, que la gente no tiene que estar pensando en ningún tipo de reformas, que la gente no tiene que estar pensando en consultas populares y que la gente lo que tiene que hacer es llegar calladita del trabajo en donde la explotan a ver realities, a ver telenovelas y a consumir las noticias de esos canales que adivinen qué, tienen agenda política de los dueños del medio. Mejor dicho, que Petro debería de respetar acá la plutocracia y el nepotismo montados por estos que toda la vida han vivido sabroso a costillas de los colombianos pobres. Y entonces ayer Petro salió y de una vez salió el ejército también de periodistas al servicio de banqueros y al servicio de megaempresarios a decir que eso era inconstitucional, que Petro se había pasado al Consejo de Estado por la faja y que Petro no podía hacer esto que estaba haciendo, que tenemos un presidente, escúchese bien, que no respeta la democracia y que no respeta la Constitución, que tenemos un presidente rebelde que lo único que ha hecho es incitar a una cantidad de subversivos a hacer lo que se les venga en gana en este país. Y pues el mismo Gustavo Petro les tuvo que decir en sus propios canales que no sean mentirosos, les dijo a la prensa que dejen de inventar bochinches y también les dejó claro el mensaje a los banqueros y a los dueños del país que la consulta va allá. Y entonces que por qué están indignadísimos, que porque
Petro salió cuando se le había dado la orden de que no saliera, que porque es que Petro no puede salir, es que el único argumento que tienen es que Petro no puede salir en RCN y es que Petro no puede salir en Caracol, que porque Petro no se puede tomar los medios de comunicación. Y pues lo de ayer en la televisión privada no fue ningún consejo de ministros, sino que el presidente estaba dando una alocución presidencial que no es para nada inconstitucional, pero toca decirlo acá en este canal, toca decirlo acá este bachiller influenciador petrista bodeguero, pago por el Foro de Sao Paulo supuestamente, que el señor Gustavo Petro no se ha saltado la Constitución y no se ha saltado la democracia. Pero también hay que decir que periodistas como Vicky Dávila, como Néstor Morales, como Andrea Nieto, que uno le da risa porque uno en verdad no sabe si son periodistas o son los payasos de un show circense que todos los días sale a entretener a este país. Son los mismos que en algún momento apoyaron la reelección de Uribe y decían: es que necesitamos a Uribe 4 años más. Después decían: es que necesitamos a Uribe 8 años más. Después decían: es que Uribe tiene que poner presidente. Después decían: es que Uribe tiene que volver a poner presidente. Y ahora dicen que nuevamente Uribe tiene que poner presidente en Colombia. O sea, los que aprobaron que Uribe a punta de mermelada, que Uribe a punta de parapolítica y que Uribe a punta de gispolítica se hiciera reelegir, que Uribe utilizara los canales privados para sus alocuciones presidenciales y que Uribe además de todo utilizara el billete del poder hegemónico y la matriz mediática que pertenece al poder hegemónico para hacerse reelegir, son los que hoy andan embejucados. Que porque Petro está saliendo en televisión privada a incitar a los colombianos a votar por una consulta popular que no se puede dar, porque según los ricos de este país, según los dueños de los medios de comunicación de este país, según los dueños de las gaseoseras de este país, según los dueños de los ingenios de este país, según los dueños de los bancos de este país, acá no se pueden hacer reformas que favorezcan la vida de los colombianos de a pie, que porque la plata supuestamente no alcanza. Gente que evade impuestos, gente que recibe beneficios del Estado y gente que además de todo se ha enriquecido acá de forma descomunal, está en contra de que la gente pobre, que es la generadora de riqueza y que es la que sostiene la pirámide económica de este país, tenga una vida mucho más justa. Y entonces ya están tildando al señor Gustavo Petro de loco, que Gustavo Petro no sirve para nada, que Gustavo Petro se le corrió el champú y que Gustavo Petro está embadurnado de megalomanía, de egocentrismo y de poder, porque ayer dejó claro que la consulta popular va sí o sí, o sea que la consulta popular hay que hacerla y que las veces que él necesite hacer una alocución presidencial para que la gente tenga claro por qué es lo que debe votar, pues va a hacer uso de la Constitución sin pasársela por encima. El presidente de la República no es dictador, y sino que lo diga ya Gustavo Petro si se va a convertir en dictador, y que cierre el Congreso y salga con su locura de creerse Bolívar, pues Chávez II. Pero veamos quiénes son los enemigos de Petro y por qué es que están tan embejucados con que Petro salga en televisión privada a decirles a los colombianos que tienen derechos fundamentales, a explicarles por qué es lo que van a votar y a dejarles claro que la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma agraria y la reforma a la educación y la reforma a la justicia también son necesarias, pero no para las gentes divinamente, caray, las gentes de bien carachas que siempre se han beneficiado acá en Colombia, sino para usted que me está viendo allá y para mí que estoy haciendo este noticiero y posiblemente para toda la gente que conozcamos que hacen parte de nuestros círculos sociales porque somos pobres, o sea que tenemos que velar porque acá hayan garantías laborales, garantías pensionales, garantías de salud y garantías del uso de la tierra en Colombia,
que da la casualidad que se han apoderado todos los ricos de este país, que son los dueños de los medios, que son los que manejan el negocio de las pensiones, que son los que manejan el negocio de la salud y que son los que ponen bancadas en el Congreso y presidente, son esos mismos los que ostentan prácticamente el 90% de la tierra en Colombia. O sea, la gente de bien, caray, no quiere aflojar, no quiere hacer que este país sea un país desarrollado, pero mucho menos quiere darle la oportunidad de una vida digna a la gente pobre. Y entonces, ¿quiénes son los que están opuestos a que Petro salga en televisión? Luis Carlos Sarmiento Angulo, los Ardila Luna, los Santo Domingo, Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, la señora Paola Holguín, y de ahí para abajo todos los megaterratenientes de este país, todos los megacendados de este país y todos los megaempresarios de este país, que adivinen qué tienen en común. Todos se favorecen del gobierno de turno. Todos aportan de una manera divinamente, caray, para que el gobierno de turno legisle para ellos. Y entonces Gustavo Petro, lo que denuncian los canales privados es que tanto el Banco de la República como los banqueros de este país, los megaempresarios de este país y la oposición de este país no están de acuerdo con el crecimiento económico en Colombia y por ende no están de acuerdo con las reformas que se van a llevar en marcha, simplemente que porque esas reformas afectan el bolsillo de los que son multimillonarios en este país. Y entonces Petro les habló de frente a los dueños de RCN, a los dueños de Caracol, a los dueños de los bancos de este país y a las familias divinamente que ostentan la tierra en Colombia, que da la casualidad que son las mismas familias que a dedo van poniendo puestos a punta de plutocracia, nepotismo y burocracia para que el país sea manejado con una corrupción que los favorece a ellos. La plata no se va primero al señor Luis Carlos Sarmiento, no señor, no se va a Bancolombia en los fideicomisos de las dobles calzadas, eso se acabó. Vamos a mirar porque hay 13 billones guardados en esas fiducias, que no puede recuperar el gobierno y la plata pública, pero que no se ha gastado porque no han hecho las 4Gs. Entonces está lindo pagando comisiones a los dueños del Bancolombia y a los dueños del Grupo Aval y nosotros aquí sin dinero para pagarle a la señora de los tintos y al campesino que quiere la tierra y a la justicia para que encuentre la verdad. Y eso no puede ser, eso no es justo, eso que han creado no está en la ley, no está en la Constitución, es corrupción interna privada de los más ricos de Colombia y de funcionarios aquí dentro. Entonces las familias de bien que ostentan tierras son las mismas familias de bien que manejan el negocio de la salud, que manejan el negocio de las pensiones y que adivinen qué, son los que están metidos allá en el Consejo del Banco de la República para no bajarle a la tasa de interés, pero también son las familias que son las dueñas de los bancos que terminan financiando a los políticos que van a la presidencia de la República y que terminan financiando el proceder criminal de Álvaro Uribe Vélez, quien es el que al final da la bendición para que el próximo presidente de la República haga lo que esté al antojo de los dueños del país que ya estamos denunciando acá. Gustavo Petro está saliendo como nunca antes se había visto en la historia de Colombia a denunciar la mafia, la corrupción y el nepotismo de estos que van a impedir como sea el hecho de que la consulta popular se pueda hacer en Colombia y de que la gente entienda por qué las reformas son necesarias para el crecimiento de este país que ha estado estancado por la ultraderecha que vende una idea neoliberal y que vende una idea capitalista pero que al final vive del rentismo y se acomodan en una Colombia feudal en donde solamente ellos obtienen el beneficio de cooptar la tierra en Colombia, de cooptar los bancos en Colombia
Colombia y de cooptar el flujo económico en este país. Y hay que decirlo otra vez, si tan aburridos están de que haya un gobierno comunista, un gobierno castrochavista y un gobierno socialista, ¿por qué no han cogido las maletas y se han ido de Colombia cuando sus empresas verdaderamente, y hay que decirlo acá, han producido riqueza y han producido ganancias, pero para ellos también en este gobierno, porque simplemente mientras siguen facturando y mientras se siguen enriqueciendo, van haciendo que las reformas en marcha no se puedan hacer, obstaculizándolas en el Congreso, porque tienen políticos prepagados que les deben favores a ellos en el sector de la salud, en el sector de las pensiones y en el sector laboral también, porque para eso es que invierten tanta plata en campañas, para que hayan ahí elefantes metidos, para que hayan ahí micos metidos y para que hayan ahí enmermelados metidos que no dejen y que no permitan el progreso de este país. Háganme el favor. Así que Petro ya les dejó claro, consulta popular ya, la consulta ya viene y la gente va a conocer cuáles son las preguntas que van a estar en la consulta y por qué es necesario votar la consulta y por qué es necesario que los colombianos se den cuenta que con su trabajo sostienen el sistema de pensiones, el sistema de salud y la riqueza de estos que no permiten que usted tenga una vida digna, porque es que es muy sabroso, ¿no? Cuando usted pone a contribuir a la salud a un trabajador que se gana el mínimo, pero esa plata de la salud va a parar a paraísos fiscales, porque es que es muy sabroso, ¿no? Cuando usted coge un trabajador promedio y lo pone a ahorrar en un fondo de pensión privado y resulta que esa plata termina en puentes que se caen, termina en sobornos que también son descubiertos y termina invertida en la bolsa donde se hacen ricos los dueños de esos fondos privados de pensión. ¿Y por qué es muy sabroso? Cuando usted tiene al trabajador trabajando 12 y hasta 14 horas diarias, pero no le reconoce el recargo nocturno, no le reconoce las primas, no le reconoce los dominicales, no le reconoce absolutamente nada, y cuando le dicen a usted, dueño de la empresa, de la mega empresa, no un empresario chiquito que le tiene que pagar a ese trabajador lo que verdaderamente vale su trabajo, entonces este sale con todo su poder hegemónico y mediático a obstaculizar el hecho de que usted reciba lo que tiene que recibir. El enemigo del pueblo entonces no es Petro, sino que el enemigo suyo está en otra parte, quizás el mismo empleador suyo que lo ha hecho pobre hasta el cansancio, que ha permitido que usted se enferme en esa empresa y que no le ha permitido pensionarse ni recibir una salud digna. Posiblemente ese sea su enemigo, mientras al mismo tiempo amenaza con echarlo de la empresa si usted apoya la consulta popular y las reformas del presidente Gustavo Petro. Háganme el favor, gente divinamente, caray, gente de bien, carachas. Pero soy optimista en que sí, o sea, lo que si ustedes están conscientes, porque lo han expresado aquí, de que esas preguntas son loables y deberían pasar y son necesarias, porque son con base en convenios internacionales y con fallos de la Corte Constitucional, ¿por qué el Congreso diría que no? Ahora, segundo, porque unas personas que han sido elegidas popularmente, ¿por qué le van a negar al pueblo que puedan votar? Tercero, al presidente Uribe le aprobaron el referendo, al presidente Santos le aprobaron el plebiscito, a la doctora Claudia López y a Duque le aprobaron el tema de la consulta popular. Si aquí no se aprueba, lo que hay es una conspiración contra la clase obrera y contra el presidente de la República. Pero si no se... Las cosas de Vicky siguen moviéndose. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Ay, me fui a descansar toda la Semana Santa. Me hizo mucha falta ir al Unicentro, pero entendí que tenía que reflexionar, hacer introspección y entender en esa introspección que fue muy real, porque yo soy sincera conmigo mismo y conmigo mismo, perdón, y en esa introspección me di cuenta que yo tengo que ser la presidenta de Colombia, como sea, como de lugar. Me voy a vender todo, una kermés, la kermés de Vicky, para que venga todo el que quiera invertir, traqueto, paraco, mega empresario de alto riesgo, banquero, mega terrateniente, el que quiera meter plata aquí que la meta, porque en últimas yo tengo que ganar. Me tiene fastidiada, hostigada, mareada.
Eso de que Petro esté saliendo en RCN y en Caracol, cuando todo el mundo sabe que en RCN y en Caracol solamente puedo salir yo. Que toda la vida he estado ahí, la gente me asocia con RCN porque saben que yo sí puedo estar en el horario prime diciendo mentiras, mal informando y siguiendo las órdenes de mis patrones. Así que Petro, lárgate ya, lárgate que me tenés cansada con denunciar a mis patrones. ¿Cómo es eso que vas a hacer? Esa consulta popular y te vas a meter con los banqueros. No te puedes meter con los banqueros, que son los que generan riquezas. Pero para los clanes paramilitares, como el clan Géneco, claro, o como el clan Char, o como los Uribe, o como los Uribe Turbay, o los Cabal, o los Lafuricabal, o los Valencia, o los Valencia Holguín, gente de bien que sí sabe cómo hacer riqueza. Pero bueno, se acaba la Semana Santa, ya comí toyo. Nadie me vio comiendo pescado, pero comí, para que sepan que yo soy como usted. Boca Chico, toyo, bagre, eso. Me comí todo, pero esta semana, que es la semana ya en donde tengo el aura diáfana, estoy cristalina, voy a salir y adivinen dónde me pueden encontrar. En un unicentro. Sí, en un unicentro. Y voy a preguntar que si ustedes creen que Petro no debería de salir más en esos canales o que salga yo diciendo cualquier barrabasada, como siempre sé, que no sé decir nada más. Ay, por favor, ya tengo unas ganas de comer esa fritanga que le gusta a los pobres. Las comidas horribles que comen los pobres que enferman y dan cáncer, pero que le dan mucho beneficio económico a mis patronos. Ay, no. Esta semana va a estar movidísima. Consejo de Ministros, Petro no está haciéndole caso al Consejo de Estado. Ay, no, que reviviera Castaño, por favor, alguien reviva a Castaño. Soy Fiki Dávila y las cosas de Fiki siguen moviéndose. Por otra parte, el señor Gustavo Petro ya culpó y responsabilizó a la Junta Directiva del Banco de la República de detener el crecimiento de la economía en el país para, según él, ver si ganan elecciones en el 2026. Mejor dicho, Petro dejó claro que allá adentro, en la Junta Administrativa del Banco de la República, está metida la ultraderecha, está metido el uribismo y están haciendo campaña para que el próximo presidente que llegue no les toque la riqueza a la gente de bien, caray, que es imposible que ellos puedan pensar en la gente pobre. Entonces Petro lo que dice y deja claro es que la Junta Directiva del Banco de la República no baja la tasa de interés de la economía y al contrario la sube, y ahora se quejan los amigos de Duque de crecimientos modestos que hoy ya llegan al 3% anual real. ¿Son ustedes los culpables de este estrangulamiento económico, amigos uribistas? Hoy Colombia necesita bajar la tasa real de la economía para disparar la economía nacional. Señor Jaime Alberto Cabal, sus copartidarios duquistas en la Junta Directiva del Banco de la República quieren detener el crecimiento económico en este gobierno para ver si ganan las elecciones en el 2026. Hay que decir que es que aquí no se puede permitir que un gobierno de izquierdas y que un gobierno progresista muestre resultados, porque es que la gente va a votar de nuevo por otro gobierno así, y un gobierno así no le conviene a la gente de bien, a la gente rica y a los poderosos de Colombia, porque es que no es posible, no podemos hacer que la gente viva bien. Todo tiene que ser para nosotros porque somos angurriosos. Queremos tierra, queremos plata, queremos los ahorros de su pensión, queremos lo que invierte en salud, queremos todo, lo queremos a usted así chiquito y muriéndose de hambre para poder controlarlo. Esas son las ideas políticas de la derecha. Háganme el favor. Y también hay que decir que Petro le cantó la tabla a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Se le fue de frente al banquero más poderoso del país, que ha recibido beneficios del Estado y de gobiernos pasados, como Andrés Pastrana, como Uribe, como Misael Pastrana, como el mismísimo Duque y hasta Juan Manuel Santos. Petro lo que dice es: mientras nosotros estamos aquí buscando cómo reunir 100.000 millones de pesos en los bancos, hay guardados 13 billones de pesos que son propiedad del gobierno. Luis Carlos Sarmiento Angulo tiene guardados en sus fideicomisos del Grupo Aval 2 billones de pesos. Ni siquiera ha tenido la cortesía de devolverlos, a pesar de que esa carretera no se va a construir. Y
entonces por eso la piedra de que Gustavo Petro salga en los canales privados a denunciar al banquero que ha empobrecido a este país mientras él se enriquece deliberadamente. ¿Qué es lo que jode entonces a los dueños del país? Que los medios que ellos ostentan, apoderándose del espectro electromagnético, no pueden ser para que un presidente de izquierda salga a denunciar nada. No puede ser para que un presidente de izquierda salga a decir dónde es que está concentrada la corrupción en este país, y no puede ser que un presidente de izquierda salga en esos medios que son para propaganda política de la ultraderecha de este país, sean para que el señor presidente convoque a la consulta popular. Así que, señoras y señores, lo que estamos viendo ahora es lo que queda de gobierno de Petro, una lucha frontal contra los dueños del país, contra los megaempresarios del país, contra los banqueros del país, contra los megaterratenientes del país y contra los que ya están haciendo campaña aquí en este país, que son nada más y nada menos que las mascotas del poder hegemónico en Colombia. Dígase usted Vicky Dávila, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Miguel Uribe Turbay y el señor Sergio Fajardo, que como sea le van a apostar a que los banqueros sean intocables en Colombia con el único fin de que el banquero saque el billete necesario para patrocinarle sus campañas. Pero la pregunta aquí es, ¿de dónde sale ese billete para patrocinar campañas y cómo ese billete no se pierde una vez las campañas son ganadas por los candidatos de los banqueros? Pues que es muy sencillo, el billete sale del trabajador de a pie, del colombiano pobre que sigue metido en ese régimen disfrazado de democracia que han montado los neoliberales corruptos de este país, haciendo que el colombiano de a pie no tenga opción alguna sino la de trabajar en sus empresas, la de ahorrar en sus fondos privados y la de meterse a la GPS, que son administradas por la oligarquía colombiana, que termina robándose el billete. Mejor dicho, la tal democracia en Colombia no existe, al mismo tiempo que nos venden la idea de que el único salvador en Colombia es un señor de casi 80 años que está afrontando un juicio por fraude procesal, por estar sobornando testigos presuntamente, y al que se le viene otro juicio encima por presuntamente también recibir dinero del narcotráfico e inyectarlo a sus campañas y andar con narcopilotos del cartel de Sinaloa. Aquí en Colombia lo que nos han vendido es que la idea de que el paramilitarismo y el narcotráfico se alíen con la oligarquía colombiana es buena, porque ellos sí van a salvar al país de las guerrillas y sí van a salvar al país del castrochavismo y de las izquierdas, al mismo tiempo que se van quedando con la tierra, que van ostentando el poder hegemónico en Colombia y que van desplazando colombianos y generando más pobreza en este país, cooptando la junta directiva del Banco de la República y cooptando absolutamente todos los poderes en Colombia sin respetar la separación de poderes, para que sean intocables, para que sean blindados y puedan seguir con sus negocios en este país. Háganme el favor, gente divinamente caray, gentes de bien carachas. Por eso es que es responsable lo que hace Gustavo Petro, sacar al ruedo a los banqueros, sacar al ruedo a los megaempresarios y decirles a los colombianos que aquí se puede mejorar su estilo de vida. Pero cuando hablo de los colombianos, hablo de los colombianos pobres, que aquí hay una opción y que aquí todavía hay esperanza, y que la lucha popular se tiene que llevar una a una a las casas colombianas para que la gente entienda que el cambio se da mientras la gente sea consciente de la democracia, mientras la gente sea consciente de que la política tiene que ver con ella directamente, y mientras la gente entienda que aquí se han cooptado absolutamente todos los ricos del país para permitirse hacerse millonarios, mientras a usted lo obligan a sumirse en la pobreza. Y así terminamos Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon, a mi comunidad de YouTube y a todos aquellos que hacen posible que yo siga haciendo este noticiero, el noticiero del pueblo. No se olviden dar like y compartir. Los quiero mucho y nos vemos en una próxima emisión. Amigos míos, muchas gracias.